El Festival Internacional de Novela se vio sacudido por un momento que nadie esperaba. Gökberk Yildirim, uno de los invitados más esperados de la jornada, protagonizó una escena tensa que rápidamente se volvió viral. La calma del evento se rompió cuando un periodista le lanzó una pregunta directa sobre Semre Arda. Lo que debía ser una conferencia tranquila se transformó en un cruce de palabras lleno de incomodidad. El público presente no podía creer lo que estaba presenciando. En cuestión de segundos, las cámaras y los teléfonos capturaron cada gesto del actor. Todo comenzó de manera cordial, con Gökberk respondiendo preguntas sobre su participación en una nueva producción literaria adaptada al cine. Sonreía, hablaba con entusiasmo y mantenía su estilo relajado ante la multitud. Sin embargo, el ambiente cambió cuando un reportero español mencionó a Semre Arda. La pregunta parecía inocente, pero tocó una fibra sensible. De inmediato, el gesto de Gökberk cambió. Su mirada se endureció y su tono se volvió más cortante. Fue el inicio de una tormenta que nadie supo detener a tiempo. Los presentes describen el momento como una tensión palpable. Algunos medios aseguran que el actor pidió respeto antes de contestar, mientras otros afirman que decidió no responder en absoluto. Lo cierto es que el intercambio se tornó incómodo, y los moderadores del evento intentaron desviar la atención sin éxito. La sala entera quedó en silencio, esperando una reacción. Finalmente, Gökberk tomó el micrófono y pronunció unas palabras que encendieron las redes. No todo lo que se pregunta merece respuesta, dijo con voz firme. En segundos, su frase se convirtió en titular mundial. Los vídeos del momento circularon por plataformas digitales, generando millones de reproducciones. Algunos lo aplaudieron por defender su privacidad, mientras otros lo criticaron por su tono tajante. En las redes sociales, el debate fue inmediato. ¿Tenía razón o perdió el control? La división entre los seguidores fue total. Lo que comenzó como un evento literario terminó convirtiéndose en un espectáculo mediático. Semre Arda, desde su silencio habitual, no reaccionó públicamente al incidente. Sin embargo, su nombre volvió a ocupar los titulares sin que ella dijera una sola palabra. ¡Pum! Algunos periodistas intentaron contactar con su equipo, pero no hubo comentarios oficiales. La falta de respuesta solo alimentó más el interés del público. Cada gesto de Gökberk, cada palabra, fue analizada con lupa. Su relación con Semre, que muchos creían enterrada, resurgió con más fuerza que nunca. El entorno de Gökberk Yildirim intentó minimizar lo sucedido. Aseguraron que se trató de un malentendido, de un instante mal manejado por la prensa. .co. Pero el video mostraba claramente su reacción contenida y su incomodidad. Los fans más cercanos lo defendieron, asegurando que la insistencia de los periodistas fue excesiva. Otros, sin embargo, opinan que su actitud demuestra que el tema sigue siendo delicado. Sea como sea, el episodio se transformó en el más comentado del festival. Durante los minutos posteriores, los organizadores intentaron continuar con el evento. Pero el ambiente ya no volvió a ser el mismo. Gökberk, visiblemente afectado, acortó su intervención y se retiró antes de lo previsto. Los flashes lo siguieron hasta la salida, donde apenas respondió a los saludos. Afuera, los periodistas esperaban más declaraciones, pero él guardó silencio absoluto. Subió al coche oficial y desapareció entre el bullicio de cámaras y micrófonos. En cuestión de horas, su nombre encabezó las tendencias globales. Gökberk Yildirim estalla en plena conferencia. Fue la frase más repetida en los titulares. Los programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar su comportamiento.
Algunos expertos en comunicación señalaron que su reacción fue humana, no estratégica. Otros insistieron en que un personaje público debe mantener la calma, incluso ante preguntas incómodas. Pero pocos pudieron negar la intensidad del momento. Los fans de Semre, Arda también reaccionaron, defendiendo su derecho a no ser mencionada. Muchos expresaron que la insistencia mediática hacia ella se ha vuelto injusta. La historia entre ambos sigue viva en la memoria del público, y cualquier referencia despierta pasiones. En foros y redes, los usuarios revivieron viejas imágenes, videos y momentos compartidos. La nostalgia mezclada con la polémica creó el cóctel perfecto para una tormenta viral. Y así, el Festival de Novela se convirtió en el escenario de un drama inesperado. Al día siguiente, Gökberg rompió el silencio con un breve mensaje en redes sociales. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Escribió. Su publicación acumuló miles de comentarios en minutos. La frase fue interpretada de múltiples maneras. Algunos vieron arrepentimiento, otros firmeza. En cualquier caso, demostró que su voz sigue teniendo un enorme poder mediático. Las especulaciones continuaron sin descanso durante días. En España, la prensa local destacó su temperamento, describiéndolo como un hombre apasionado pero sensible. En Turquía, los medios debatieron si el episodio podría afectar su imagen internacional. En Italia, donde también tiene una gran base de fans, se organizaron programas especiales analizando cada segundo del video. Su figura, ya mediática, alcanzó un nuevo nivel de exposición. Lo que era un festival literario se convirtió en un fenómeno global, y su nombre volvió a sonar en todas partes. El equipo de Semre Arda, consultado por periodistas europeos, se limitó a decir que ella no comentará temas personales. Esa frase bastó para alimentar aún más la curiosidad. Las teorías sobre una posible reconciliación o tensión latente se multiplicaron. La falta de confirmación solo dejó espacio para la imaginación colectiva. Ambos artistas se convirtieron nuevamente en los protagonistas de una historia sin final claro, y el público sigue pendiente de cada movimiento. Gökberg, por su parte, retomó sus compromisos profesionales con serenidad. Fuentes cercanas aseguran que se encuentra tranquilo y enfocado en su próximo proyecto. Evita hablar de lo ocurrido y se niega a responder preguntas relacionadas con Semre. Su prioridad, dicen, es mantener su estabilidad y proteger su intimidad. Aún así, el eco del festival continúa persiguiéndolo. Cada aparición pública se analiza con detalle, buscando signos de tensión o reconciliación. La controversia, lejos de apagarse, ha impulsado su popularidad. Los seguidores lo defienden, los críticos lo observan, y los medios no dejan de hablar de él. La frontera entre lo personal y lo profesional se vuelve cada vez más difusa. Su reacción, aunque polémica, mostró un lado auténtico que muchos admiraron. En una era donde todo se mide por la exposición, su honestidad bruta se volvió noticia. Y eso, paradójicamente, lo acercó más a su público. El Festival de Novelas cerró su edición con un sabor agridulce. El arte y la literatura quedaron en segundo plano frente al revuelo mediático. Sin embargo, nadie puede negar que el nombre Gökberg Yildirim fue el más repetido. Su episodio marcó la pauta de conversación internacional. Lo que debía ser un encuentro de escritores y actores terminó siendo una lección sobre los límites del escrutinio público y sobre cómo una sola pregunta puede desatar una tormenta de dimensiones imprevisibles. Con el paso de los días, la calma parece regresar lentamente. Gökberg se mantiene alejado de las cámaras, mientras Semre continúa su vida en silencio.
Pero el recuerdo del incidente sigue vivo en las pantallas y en las conversaciones. Fue un instante, un gesto y una frase los que lo cambiaron todo. Una chispa que encendió un fuego mediático que aún arde. Así, entre la controversia y el misterio, se escribe un nuevo capítulo en la historia de ambos.